Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que bien, un vídeo más aquí informativo con la intención de pasar informaciones buenas y verdaderas, con lo cual está todo relacionado a mis pesquisas, ¿vale? Recordando que no es con la intención ninguna de hacer el apoyo de uso de sustancias, y sí busque siempre a tu médico para hacer el uso de manera legal, ¿vale? En el caso de que Kim vaya a utilizar. Bueno, entonces hablaré hoy del Dianabol, conocido también como la metandrostenolona, ¿vale? Bueno, primeramente decir que es 300% anabólico y 30% androgénico. ¿Os acordáis que os dije de la Trimbo, que es 500 por 500, 15 veces anabólico, 500 androgénico? Pues esta sustancia es incluso más que la testo, chicos y chicas. Es, por ejemplo, la testo era 100, si no me engaño, si no me equivoco, y esta es 300, o sea, esta del Diana es como 2 o 3 veces más fuerte que la testo, ¿vale? Luego, básicamente, en la vida real, en la práctica, sabemos que no funciona básicamente así, porque normalmente en casos más avanzados utilizan siempre junto a otras cositas, ¿no? Nunca solo. Iniciantes sí acostumbran muchas veces hacer la utilización de manera sola, ¿vale? Bueno, se trata básicamente de un anabólico, ¿no? Muy potente, que favorece muchos, muy favorecido por ejemplo para iniciantes y las ratas de gimnasio, así lo clasificaría yo, ¿no? En plan, personas iniciantes que quiere hacer un ciclo pero no quiere ciclar con algo muy fuerte. Entonces, cerrar la ventana, que está saliendo el ruido del vecino aquí. Bueno, con lo cual en el culturismo también se utiliza de manera inteligente, básicamente junto con otras sustancias para tener un pump a más, ¿no? Rellenar más el músculo, tener más fuerzas, y siempre inteligentemente con estrategias, ¿vale, chicos? En plan, un periodo de tiempo muy corto durante algunas X semanas para poder mejorar ahí algunos aspectos y también los entrenamientos y fuerzas. Bueno, mi punto de vista es considerado como una boldenona, ¿vale? Modificada y de manera oral, por lo cual por eso es muy utilizada en manera de volumen, ¿vale? No sé si lo sabréis, pero también existe el Dianabol de manera inyectable, ¿vale? Que básicamente la vida media de las sustancias dura en torno de 24 horas por ahí. Y bueno, la oral pues dura entre 3 a 6 horas, no más que eso, ¿vale? Bueno, vamos directo a las preguntas, ¿vale? Que he seleccionado aquí para ustedes. Bueno, pregunta número 1 aquí: ¿por qué es considerado como un anticatabólico y muy utilizado por iniciantes? Bueno, básicamente porque inhibe aproximadamente unos 2/3 del cortisol, o sea, un 70% de tu cortisol puede ser inhibido con el uso de esta sustancia. Ya he visto casos de personas más avanzadas, principalmente atletas, con lo cual lo utilizan en una PCT, ¿vale? Con dosis bajas, relativamente entre 10 a 20 miligramos día, para asegurarse, ¿no? Para inhibir el cortisol, y para eso tener una seguridad de mantener la masa magra, ¿vale? Mi punto de vista es un tema muy cuestionable, ¿no? Muy crítico, polémico, con lo cual no quiero hablar en este vídeo acerca de eso, ¿vale? Solo recordando que pasan informaciones, ninguna prescripción, chicos, porque además existen muchos tipos de protocolo, con lo cual es respetable, ¿no? Entonces siempre hay diversas maneras de la utilización del mismo. Bueno, la pregunta número 2, como por ejemplo la vida media, ¿no? ¿Cómo funciona y cómo puede ser utilizada? Según mis relatos de mis pesquisas, bueno, la vida media entre 3 a 6 horas, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, ¿os recordáis que he hecho un vídeo especialmente hablando de la vida media, chicos? Que básicamente es el tiempo que tarda la concentración de alguna sustancia en reducir en tu cuerpo por la mitad, ¿vale? En tu organismo. Como por ejemplo el Dianabol en este caso tiene una vida media de aproximadamente 6 horas. Bueno, con lo cual, por ejemplo, si te tomas ahora mismo 50 miligramos, dentro de 6 horas tendrá 25 miligramos en el organismo, y ya pasándose más 6 horas tendrá pues la mitad, ¿no? De 25, 12,5, y así sucesivamente, ¿vale? Por eso hay muchos protocolos de manera de utilizar. Hay gente que, por ejemplo, se toma cada 3 horas, otros que se toman cada 6, otros que se toman, por ejemplo, la dosis diaria, multiplica en 2 veces, lo dividen, ¿no? En plan, la mitad de preentrenamiento, la mitad 6 horas después. Es diversos protocolos de manera de la utilización, ¿vale? Bueno, chicos, pregunta ahora mismo número 3, ¿vale? Tiempo, ¿cuánto tiempo, no? Bueno, ya que se trata de una sustancia 17 que pertenece a los 17 alfa alquilado, ¿vale? Entonces, consecuentemente, tiene un metabolismo hepático
y una pulverización de la influencia en las transaminases glutámicas o salacética, por lo cual tiene en plan una hepatotoxicidad, creo que se llama la palabra, ¿no? Algo así, muy alta, ¿vale? Resumiendo, que es muy agresivo en plan para el hígado, ¿no? Con lo cual por eso es desinteresante hacer una utilización del mismo durante más de un mes, ¿vale? Hay casos que hacen 6 semanas, más que eso es muy peligroso, ¿vale? Bueno, vamos ya con la pregunta número 4, ¿no? Sus beneficios y sus efectos secundarios, ¿no? En plan, sus maleficios, ¿vale? Bueno, primeramente empezamos con los beneficios. Se puede utilizar tanto en fase de volumen cuanto también para fase de definición, ¿vale? Bueno, con lo cual podría haber un gano de peso, ¿no? Podría ganar ahí entre 3 a 5 kilos, por ejemplo. Otro beneficio, aumenta el pump, ¿no? Aumenta aquella sensación de que estás ahí a tope en el gimnasio, ¿no? Tu músculo se llena de nitrógeno, con lo cual tendrá más estímulos mejores, más buenos, ¿no? También aumenta mucho la fuerza, ¿vale? Como ahí he puesto ahí en la pizarra. Entonces aumenta mucho la fuerza, ¿no? Con lo cual tendrá más energía, más disposición, y tus fuerzas durante el entrenamiento mejorarán un montón, ¿vale? De forma absurda. Como número 4 aquí he puesto que aumenta la retención de potasio. Bueno, el aumento de la retención de potasio se muestra desde el punto de vista de equilibrio del sodio y potasio, ¿vale? Con lo cual sí hay un beneficio bueno ahí, como he dicho antes, en cuestión de estímulos y pump y todo lo demás, ¿vale? Hablaremos ahora también de los maleficios, ¿vale? Muy importante, que se trata de un oral muy hepatotóxico, bueno, con lo cual no es recomendable abusar de esas sustancias, ¿vale? Con lo cual sí puede tener perjuicio tu hígado. Hay un gran aumento también en el estradiol. En verdad se convierte en metilestradiol, ¿vale? He puesto aquí. Con lo cual sí puede causar la genicomastia, ¿vale? Chicos, tener cuidado con eso. Y bueno, es aconsejable, por ejemplo, intraciclo utilizar un inhibidor de la aromatasa o hasta incluso un bloqueador como el tamoxifeno, ¿no? El inhibidor, por ejemplo, un astrozol, como por ejemplo. Bueno, personas que no son muy delgadas, muy ectomorfos, que no son ectomorfos, así por decirlo, puede haber una gran retención de líquidos, ¿vale? En ectomorfos sí es favorable porque te va a llenar más. En gente que es mesomorfo o endomorfo puede en plan retener más líquidos, mi punto de vista, ¿vale? Mis pesquisas. Otros beneficios, hay una gran supresión en el eje hormonal, ¿vale? Con lo cual sí podría interferir en la libido, y en lo cual sería interesante hacer una terapia post-cicloterapia, ¿no? Como llaman aquí en general en español, ¿vale? El último que he puesto como sexto aquí, bueno, aumenta también la presión arterial, ¿vale? Con lo cual puede tener la presión arterial elevada. Y como último, como sexto, perdón, aumenta la cuestión de la piel ser un poco más lleno de grasas, ¿no? Con lo cual puede salir granos y también tener acné. Espero que os hayan gustado, chavales, este vídeo, ¿vale? Y recordando que es informativo, con ninguna intención de hacer en plan el apoyo al uso, y sí, siempre busque a tu médico. Solo quiero pasar las informaciones para que vosotros sepáis que quien lo haga, que hagan las cosas bien correctas, ¿vale? Pero lo mejor es no utilizar nada. Como vivimos en un mundo así hipócrita, no tenemos que escondernos nada, ¿no? Y sí, quien vaya a utilizar, saber lo que está haciendo, por lo cual busque siempre a tu médico, ¿vale? Para tu mejor de tu salud. Fuerte abrazos, hasta la próxima.